y es un error muy común que se ve mucho en agencia, ¿no? En agencias de servicios, que básicamente es el tener, como yo digo, ¿no? El bazar chino de servicios. Creo que el concepto del servicio estrella, ¿no? Que es algo que le falta a muchísima gente, es imprescindible en cualquier agencia. Solo las agencias muy grandes se pueden dar el lujo de ser agencias generalistas. Para ser el mejor en algo, ¿no? Y poder subir tus precios y tal, o tener más márgenes, una de las cosas que hay que tener es optimización continua. Una de las maneras más fáciles de crecer es retener más. Pues semana interesante. Hoy un tema, bueno, que hemos estado previamente, ya sabéis todo, siempre sin censura, aquí 100% natural, pero claro, siempre decimos, oye, ¿de qué vamos a hablar hoy, no? Y pues estábamos hablando, por ejemplo, de un tema que yo creo que es muy interesante y es un error muy común que se ve mucho en agencia, ¿no? En agencias de servicios, que básicamente es el tener, como yo digo, ¿no? El bazar chino de servicios, ¿no? Entonces, al final yo creo que si entendemos que los dueños de agencia, ya sabemos al final, sufren mucho la operativa, están ahí y tal, creo que un cuello de botella en el que se encuentran es ese. Tengo 15.000 productos, cada uno es distinto, entonces no se puede estandarizar el delivery, ¿no? Entonces, hablando ahí un poquito de, oye, ¿nos metemos con este tema? Y es como, pues abrimos este melón, ¿o entonces o qué? Pues claro, ¿no? Además porque es súper importante y ya yendo directos al grano, oye, tener un producto estrella por el que además se te conozca bien, ¿no? Que sea pues el que te dé un porcentaje muy alto de tus ingresos y ahora si quieres pues comentas un poquito el framework con el que trabajamos desde Ash Factory, ¿no? También, pues es esencial, ya no solo desde el punto de vista, has dicho algo muy importante, ¿no? Que es de niveles de complejidad, ¿no? De que al final tener más cosas o tener más empleados, pues son niveles de complejidad que se ponen en la operativa. Pues igual con los servicios. Así que tener uno en que no solo suponga mucha parte de la facturación, sino también por el que se te reconozca, es súper importante, ¿no? También facilita el mensaje, además de facilitar la operativa, ¿verdad? Y el posicionamiento. Absolutamente. Al final, esto es como todo, ¿no? Si la operación en ese sentido de una agencia es compleja, porque al final tienes que gestionar clientes y equipo, es decir, al final es bidireccional, ¿no? Y es una Doble operación marrón. donde... ¿Eh? Doble marrón Doble toca. marrón, efectivamente. Pues en otros modelos al final, pues bueno, que son más escalables, no sé, SaaS, pues el delivery, en ese sentido, al final es más cómodo. Hay atención al cliente, pero no hay una gestión del cliente tipo account management, me reúno contigo cada semana, ¿no? ¿Sabes? Como es menos complejo, ¿no? Entonces aquí, claro, si ya pues es un modelo complejo, ¿qué necesidad tenemos de agregarle complejidad extra a un modelo que en sí mismo... Entonces, yo creo que tenemos que tender a lo contrario, a simplificar al máximo, y una manera de simplificar es, oye, ¿cuáles son ese servicio estrella, ¿no? Que se dice que al final te genere ese posicionamiento en el mercado? A ver, mencionabas el framework, esto lo vi y me pareció súper interesante, y desde entonces también lo vemos en la aceleradora, y es que más o menos un 50-60% de tu facturación venga de ese servicio recurrente, ¿vale? Que pueda ser ese servicio estrella, más o menos un 30-40 que pueda venir de project base, ¿no? Proyectos, ¿no? Por así decirlo, extra, ¿no? Que pueden ser interesantes agregar, y solo un 10% que pueda venir de lo que hemos denominado apuestas, ¿no? Es decir, bueno, venga, me la juego con este, pero claro, la apuesta debe ser un 10. Entonces, claro, eso es muy interesante, y combinando esto con el tener, oye, un servicio estrella, como mucho dos y máximo tres, y siendo uno de ellos consultoría a lo mejor, pues poder simplificar al máximo en ese sentido el delivery. Porque cada servicio al final es una receta. Entonces, claro, si ya cuesta a veces tener una, claro, sigue 10 recetas. Y que el equipo las siga todas al mismo paso, siempre igual. Claro, sobre todo porque al final muchas veces cuando estás posicionado, perdón, estás posicionando en un producto, ¿no? Pues puedes enfocarte también en mejorar esos costes de adquisición, en la entregabilidad, hacerla cada vez más rápido, ¿no? Puedes enfocarte mucho en atracción de nuevos clientes y tener y crecer a través de nuevos clientes. Sí que es verdad, pues como dices, oye, tener dos o tres servicios, pues muchas veces son cuando, oye, tienes quizá un coste de adquisición de clientes más alto y tienes la oportunidad de ganar más de los clientes que ya tienes, ¿no? De ofrecerles otras cosas y otras cosas, y está muy bien, pero incluso en esos momentos se pueden tener equipos solo para en esos otros servicios, ¿no? Y es como otra cosa completamente separada. Pero bueno, yo es verdad que
que creo que el concepto del servicio estrella, ¿no? Que es algo que le falta a muchísima gente, es imprescindible en cualquier agencia. Porque Absolutamente. eso es lo que va a ser el eje de tus contenidos, va a ser el eje de tu posicionamiento, ¿no? Y vas a optimizar constantemente para poderlo entregar mejor, en mejor calidad y poder crecer en clientes. 100%. Y aquí al final, yo creo que hay dos cosas muy importantes. Que, de hecho, esto lo hemos hablado, ¿no? El tema de, imagínate, situación actual, agencia. Tengo 6 servicios. Como, ¿qué porcentaje de la facturación supone el servicio más alto? O sea, el servicio que más pesa, ¿cuánto pesa? A lo mejor ya solo un servicio te pesa un 70% y los ¿Mm? otros 4 te están dando un 30%. Es como, a lo mejor hay que hacer limpieza de servicios. Eso es una. Claro. Y hay otra cosa que también es interesante. Has mencionado antes, claro, también se simplifica desde el lado de adquisición. Claro, si obviamos el hecho de que solo depender de boca a boca es un error, porque al final es como, no es predecible, pero es muy común. Error que nosotros también, obviamente, en un momento dado también hemos Todo el cometido. mundo ha pasado por eso. Totalmente, todo el mundo. Pero claro, uno luego se da cuenta, ¿no? Entonces, si tú tienes un sistema de adquisición de clientes y simplificamos, es verdad que lo que sí que es más sencillo tener es tener un servicio vertical. Es decir, te resuelvo el mismo problema, pero de diferentes formas. Pero el sistema de adquisición de clientes, la promesa y transformación es prácticamente la misma. Lo que pasa es que te lo entrego Claro. así o te lo entrego así. Si tenemos servicios horizontales y por cada uno debemos tener un sistema de adquisición, ya la complejidad empieza a ser exponencial. Entonces ahí Es, es una manera como de salvar el tema de solo un servicio. Bueno, tenemos dos. Vale, pues sí, vamos a intentar que sean verticales entonces. es súper importante eso que has dicho, que es verdad que el error muchas veces de muchas agencias es justo eso, es que tienes un servicio y sacas otro que es para otro avatar completamente distinta. Y eso es el gran error. Cuando el error, la manera de trabajar es trabajar en la vertical, atraer al mismo avatar y, oye, le entregas una solución de distintas maneras, ¿no? O incluso, oye, pues vale, puedes crear una solución nueva, distinta, pero sigue siendo para el mismo avatar. Pero muchas veces cuando las agencias, sobre todo las agencias que son más 360 y más cosas, no, empiezan a sacar un catálogo muy grande, ni siquiera se dan cuenta de que están atacando a distintos avatares. Cuando en realidad, oye, vale, puedes sacar más servicios si quieres sacar más servicios, pero al menos trabaja en una vertical, como has dicho, ¿no? Trabaja en, oye, cómo entregas esos servicios de manera distinta, pero trabaja en esa misma persona, ¿no? Y eso Totalmente. es algo súper importante, que nosotros incluso en el grupo lo hemos hecho mucho. Siempre nos han dicho todavía, oye, ¿por qué te enfocas en distintas cosas? No, yo me enfoco en mi avatar, ¿no? Entonces sigo en mi vertical. Absolutamente. Sí, porque si no, es que ahogas la operación. Al final a veces te piensas que por llevarte un centavo más, ¿no? Es como, venga, y vende otra cosa y otra cosa, pero claro, luego tienes que entregar. Y, coño, seguir la receta, es decir, ¿por qué un chef es muy bueno, ¿no? Porque al final ha hecho la misma receta múltiples veces y está y tal. Pero claro, cuando tienes que pedirle a un equipo que haga 10 recetas distintas y las haga bien y además, ¿no? Me explico, y la calidad sea buena, uno no... Yo lo decía, digo, solo las agencias muy grandes se pueden dar el lujo de ser agencias generalistas. ¿Por qué? Porque de puertas para adentro prácticamente cada agencia, aunque luego se reconozca como por un logo, actúan como agencias separadas. Tú como agencia Claro. pequeña, y fíjate, el otro día lo contaba, no me acuerdo dónde, fíjate interesante, en la mentoría de los americanos con Tom, Ah, hablaba en el chat una agencia, ojo, 8 cifras de facturación, 9 cifras de valoración. Y qué es que rico, ¿eh? dije, esta es la mayor evidencia de que esto tiene sentido, ¿no? Y era, ellos se dedicaban al e-commerce y se dedicaban a la logística para e-commerce como agencia, ¿no? Dice, oye, necesito ayuda. Más del 50% de mis clientes nos está empezando a pedir anuncios porque tienen que llevar más tráfico y tal, no sé qué. ¿Hay por aquí alguna agencia especialista en paid o que conozca a alguien? Yo dije, vamos con un segundo. Tú que tienes 8 cifras de facturación, 9 de valoración, fíjate, a ese nivel no caes en la trampa de decir, lo hago yo. Ujú. Lo hago yo. No, no, no. Es como, no, yo soy bueno en esto y a mí me reconocen por esto y yo sé que con esto entrego resultados. No me voy a meter en un fregado que no es mío. Voy a pillar un partner que sea muy bueno haciendo esto y juntos mantenemos la calidad de los clientes. Entonces, claro, si las agencias grandes, una agencia de 8 cifras ya de facturación, 9 de valoración, es una agencia pues muy jugosa, claro, es como una agencia pequeña se puede dar el lujo de caer en esa trampa, ¿sabes?
Claro, incluso más allá de agencia, hasta de freelance. Sí, yo lo hago. No, oye, eso es un lío. Al final te metes en un lío, ¿no? Y pierdes calidad y pierdes esto. Pero bueno, igual, oye, pues al final en el grupo Convierte Más, que estén tenemos distintas agencias, son verticales, ¿no? Y entre ellas tienen sus partners y, oye, yo te paso a este y tú me pasas a este, pero estamos enfocados en la vertical. A mí me ha gustado mucho ese símil que has dicho de solo las muy grandes pueden ser generalistas, ¿no? Incluso se puede llevar a los restaurantes. Oye, hay restaurantes de carne. Y lo típico que te dicen, oye, pues no te vayas a un restaurante de carne a pedirte un pescado, ¿no? Oye, puede ser, pero no serán los mejores, ¿no? Ahora, vete a un restaurante grande, y tienen de todo, ¿no? Pues bueno, no será la mejor carne del mundo, ¿vale? Ni el mejor pescado del mundo, pero lo ofrecen todo. Entonces creo que es muy buen símil el que has hecho. Bueno, y Y el que creo que es acabas de muy decir tú también, importante ¿eh? esa parte. Porque es raro que un restaurante sea bueno haciendo todo. Normalmente, si quieres buena pasta, vas a un italiano. Y si quieres buena carne, vas a un sitio de carne. Y si quieres un buen sushi, vas a un sitio de sushi. Pero el que te hace el sushi y también te hace la carne, a mí personalmente, que luego habrá excepción y tal, pero generalmente a mí me da desconfianza. Al Sí, final es no como... confías tanto. Es Claro. más, cuando quieres ir a lo seguro o ya sabes lo que quieres, que al final cuando hablamos incluso en captación de clientes, ¿no? Y hablas de niveles de conciencia, ¿no? Nivel uno, oye, tengo un problema, pero no sé la solución, lo que sea, ¿no? Pues un restaurante es igual, oye, yo quiero comer y me apetece una pasta, me voy a un italiano, ¿no? Pues aquí es un poco lo mismo, oye, yo sé que tengo un problema de tráfico, me voy a una agencia de tráfico, tengo un problema de branding de vídeo, me voy a una agencia de branding de vídeo, ¿no? Cuando muchas veces las generalistas también captan, sobre todo las pequeñas, es porque atraen al que todavía no sabe cuál es el problema, Ujú. ¿no? Y entonces le dicen, oye, pues mira, tienes todo esto. O la agencia literalmente le dice, esta es tu oportunidad cuando a lo mejor no es la correcta, ¿no? Simplemente lo hacen porque, pues oye, para intentar aprovecharse del cliente y tal. Pero totalmente la calidad que da una agencia más especializada es brutal. Y sobre todo también eso permite en el medio plazo y largo subir los precios también, que es algo muy, muy interesante. Sí. Yo sí distinguiría eso, ¿eh? La agencia generalista, es decir, 360, que es una agencia que pretende hacer de todo, de lo que es un grupo de agencias, o un grupo, por así decirlo, como marca, que tiene dentro verticales por agencia, ¿no? Porque ahí tiene mucho sentido y es muy inteligente. Otro día, si quieres, hablamos de temas de, que también es un tema muy interesante, el tema de cómo la estrategia de adquisición, de cómo montar un grupo, ahí yo creo que eso puede ser un tema muy jugoso para hablar, porque ahí, claro, se generan oportunidades también de cross-selling entre agencias, pero es distinto. No es yo queriendo hacer de todo, sino grupo que tiene un cliente que busca maximizar el lifetime value, por así decirlo, mediante cross-selling dentro de las agencias del grupo. Que parece que es lo mismo, Claro. pero al mismo tiempo es muy distinto. No, es muy distinto, pero al final también es algo donde una agencia puede evolucionar, ¿no? Y es una oportunidad muy grande y eso es entenderlo. Oye, vale, yo soy una agencia, vale, en el grupo Convierte Más, sí, tenemos la que es integral, ¿no? Que después tiene las agencias internas específicas, ¿vale? Pero una agencia específica, vamos a decir una agencia nueva de alguien que ha hecho una agencia de publicidad, ¿no? Si de repente empieza a atraer mucho cliente y empieza a tener esa relación con el cliente, esa confianza, los clientes le van a empezar a pedir, oye, ¿y quién me podría ayudar en esto? Bueno, Correcto. empiezas a enviar a tu partner, pero eventualmente esa agencia puede evolucionar y adquirir una agencia de redes sociales, ¿no? Y entonces ya empieza a convertirse, a evolucionar a unas más integrales, ¿no? Pero todo teniendo muy claro lo que dices, oye, la especialización de la vertical Pero es imprescindible. y a corto plazo, es decir, tú como agencia especialista, si no te quieres dejar dinero en la mesa, lo cual está muy bien y es lícito, claro, empieza a tejer partnerships. Yo en la aceleradora, que al final de agencias, ¿no? Que hay agencias pues muy diferentes, ya hemos poco a poco entrado en ese mindset de, vale, entiendo que ser especialista en ese sentido puede ser una ventaja competitiva y les digo, ¿no? Y ya están empezando incluso entre ellos a decir, vale, ¿cómo podríamos establecer sinergias? Porque está el de SEO que hace SEO, pero que pretendía hacer también web y redes sociales y ha entendido que su servicio estrella es el SEO y que eso le desvía. Y poco a poco entonces ya está dejando haciéndolo, ¿vale? Pero oye, si me entra un cliente de web, yo hago webs, yo hago redes sociales, yo hago paid. Entonces yo lo que les planteo es, oye, si en un momento dado tú eres muy bueno y te reconocen por SEO y luego se requiere paid, es como, no, bueno, pues tejemos un partnership. ¿Cuánto haces tú?
Tanto, vale, pues ahí se plantea, o bien me das un referral por cada lead que yo te traiga, o incluso los que pueden tener en un momento dado white label, oye, pues a tu coste yo le meto un sobrecoste que es mi margen, y yo me estoy llevando ese margen sin tener que estar con esa preocupación del delivery, porque obviamente tú sabes lo que haces, yo sé lo que hago y viceversa. Totalmente, ¿no? Y además esto es una temática en la que podemos profundizar muchísimo, porque aquí hay modelos de todo tipo, ¿no? Como has dicho, modelo de referido, ¿vale? En donde simplemente te doy un fee y tú hablas con ellos. O modelo en donde sí, yo sigo gestionando la relación con el cliente y hago de intermediario, entonces tengo una gestión, por tanto es un referido más un porcentaje adicional. Es súper interesante, pero también creo que es verdad que hay cosas que hay que tener en cuenta y es muy bueno esto que dices, que hay que tener esas relaciones o hay que tener esas eh, es como cuando una empresa pues tiene temporalidad, ¿no? Y de repente tiene más trabajo en un trimestre concreto, bueno, tienes un pool de trabajadores que a los que puedes llamar, ¿no? Y decir, oye, ven a trabajar en febrero, en marzo, porque tengo estos picos, ¿no? Pues lo mismo tenemos que hacer como agencias. Es muy bueno tener ese ecosistema de, oye, colegas, ¿no? Agencias partners a las que podamos referir, pues sobre todo para maximizar, pues oye, al cliente feliz que tenemos interno. Ahora también ahí, pues oye, hay que referir a agencias que encajen con nuestra manera de entregar, la No, calidad, claro. ¿no? Creo que eso Sí, sí. es muy importante. Pero bueno, aquí todo el mundo que nos escucha, Joel, seguro que tiene la calidad buena, ¿no? Y Esperemos que si sí. no, apunta para allá. Esperemos que sí. También has dicho muy interesante, porque claro, si empezamos a vender de todo, imagínate, entra por tu servicio estrella es SEO, porque eres un crack y tal, y tu equipo es crack, vale, genial. Claro, pretendes luego vender redes sociales. Es que por ganar un poco más, a lo mejor pones en juego esa cuenta. Porque está muy contento contigo en SEO y cuando le empiezas a vender redes sociales que no es tu expertise, solo por quererle monetizar un poco más, la lías. Joder, es que la calidad no sé qué, joder, es que este cliente me da el coñazo porque... Y al final lo que hacemos es un cliente que estaba súper contento empezar a quemarle porque el servicio 2 que le queremos ofrecer no tiene la misma calidad que el servicio uno, obviamente. Porque al final, si tú eres especialista en algo, ya tienes la receta, que para mí el sinónimo de receta es el backlog, ¿no? Donde tienes todo el proyecto tirado, fases, tareas, mediciones. O sea, en una receta, por eso me gusta mucho el símil de la receta, porque una receta es tantos ingredientes, ¿vale? Y además no solo tantos ingredientes, sino cuánto pesa cada ingrediente. No es aceite, no, es 20 gramos de aceite, 15 gramos de sal, ¿no? Vale. Fases. Primero, tienes que batir. Segundo, pues con un servicio Claro. es lo mismo. Con un servicio es. Fase uno es, oye, tanto, onboarding, tal. Fase 2, fase 3, fase 4 y dentro de las tareas, que es que tengo que hacer y luego medir. Es decir, cuánto tiempo lleva esa tarea. ¿Por qué? Porque Claro. luego es lo que a nosotros nos permite identificar cuál es la capacidad máxima que tiene mi equipo, ¿no? Al final, si Sí, medimos todo, eso es lo que nos permite decir, oye, estamos en sobredemanda, no, estamos en un punto dulce. Entonces, eso es clave. Entonces, si con un servicio eso ya es retador hasta que lo tienes cuadrado y decir, esto ya va de locos. Claro, imagínate hacerlo con cinco. Y además donde no eres especialista. Es que es evidente que es imposible que seas bueno haciendo todo. O sea, no sí, puedes. y es que además ahí hay dos componentes muy importantes. Es que para ser el mejor en algo, ¿no? Y poder subir tus precios y tal, o tener más márgenes, una de las cosas que hay que tener es optimización continua. Correcto. Oye, si tienes diversificación, si no tienes foco completo ahí, pues es más difícil. Y hablamos de diversificación, pues sobre todo horizontal, ¿no? Distintos avatares, ¿vale? Pero es más difícil optimizar. Otra cosa muy importante que hay que hacer para mantenerse, que como agencias muchas veces una agencia aprende a hacer algo muy bien tal, pero no se actualiza, no se mantiene, ¿no? Y muere al poco tiempo. Una de las cosas importantes es probar constantemente. Entonces, oye, con el símil igual de la receta, yo siempre pienso la tortilla de patatas. Oye, pues, ¿cómo la hago mejor? ¿Y cómo la hago mejor? Oye, o más así, o más asá, no. Oye, tenemos que ser capaces de probar, porque al final, sobre todo, pues, hoy en día con la inteligencia artificial cambian tantas cosas, ¿no? O tantas nuevas oportunidades que se presentan en cualquier ámbito de digital, tenemos que ser capaces de, en una acción, un 20% de nuestro tiempo, un 30% de nuestro tiempo, dedicarlo a innovar, a probar cosas nuevas, que si funcionan, se integran en el producto, en el servicio estrella como base, ¿no? Entonces, eso nos lo permite, pues eso, pues ser capaces de entender a nuestro cliente, ¿no? Y ese servicio estrella que es súper importante. Absolutamente. O sea, al final, pero claro, imagínate, si ya de por sí hacer esa optimización constante con un servicio retador, ¿cómo vas a ser capaz con el mismo equipo de
hacer esa iteración permanente a 3, 4, 5 servicios. O sea, Sí. por lógica, al final es como, ¿no? Como se dice, quien mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Y al final, al igual que la pérdida de foco a nivel macro, que eso a mí me ha pasado, al final, es decir, vale, quieres hacer muchas cosas, ¿no? Y esto, y esto, y esto, y esto, y al final eso no te permite enfocarte. Entonces, al final hay que Es hacer más difícil. esa decisión, ¿no? De en qué me voy a enfocar, porque al final, si concentras los esfuerzos, el foco, la energía, es raro que no te vaya bien. Más o menos con el tema de los servicios pasa lo mismo. Si tienes demasiados servicios, son demasiados frentes y eso no te permite, aunque tú pienses que vas a ganar más, en el fondo, si haces el ejercicio de qué peso tiene cada servicio en tu facturación, normalmente hay uno que pesa mucho más que los demás. Entonces, si nos concentramos más en este a lo mejor lo mantengo, pero este lo saco fuera y le meto mi margen en nada, es una estructura mucho más eficiente y nos permite generar esa mejora continua de una manera más sencilla y más inteligente. ¿Por qué? Porque vamos a poder hacer muchas más iteraciones por unidad de tiempo, por así decirlo, que si tuviéramos varios servicios. Sí, yo creo que es muy importante esa parte de entender que, oye, al final tenemos que ser agencias especializadas, verticales, ¿no? Y puede haber distintos servicios, distintos tipos de entregas y poner consultorías o hacer entrenamientos o hacer supervisión o hacer tal, ¿no? Y eso al final, bueno, no te hace perder tanto foco como irte a un horizontal. Oye, y ahora voy a hacer redes sociales, y ahora voy a hacer embudos de venta, y ahora voy a hacer en SEO, y ahora voy a hacer no sé qué. Al final estás trabajando en cosas completamente, no completamente, pero muy distintas, ¿no? Y oye, al final es una complejidad que es exponencial, ¿no? Oye, añades una persona al equipo, oye, es una exponencialidad más. Añades un servicio de equipo, oye, muy distinto, ¿no? Sobre todo si son cosas muy separadas. Tal cual. Entonces, yo qué sé, si hacemos un poquito de síntesis como a mí me gusta de algún modo, ¿no? Que la gente se pueda llevar algo aplicable. Hemos dicho varias cosas, ¿no? Por un lado, yo creo que entender cuál es tu servicio estrella, ¿vale? Eso es punto número 1. Oye, si hacemos el ejercicio de pesos en la facturación, ¿qué pesos tiene, no? El 80% de tu facturación, ¿cuántos servicios lo están generando? A lo mejor son 2. Y ya. Entonces, eso por un Así lado. mismo. Hemos hablado también del framework de servicios evergreen, por así decirlo, servicios recurrentes contra proyectos contra apuestas. Que hemos dicho 50-60 servicios recurrentes, ¿no? Que son los que nos permiten tener esa inercia. 30-40 proyectos, 10% apuestas. ¿Qué más hemos comentado? Bueno, estábamos hablando también de la importancia de la vertical. Creo que trabajar con un avatar muy claro es importante, ¿no? Y distintas maneras de entregarle el servicio puede ser una manera de diversificar más simple que ir con horizontal, ¿no? Y hemos añadido también, creo, y es una de las cosas que yo creo que deberíamos hablar en la próxima, porque me parece muy interesante, ¿no? Pues todos los modelos disponibles, ¿no? No solo con los partners que estábamos hablando, ¿no? Que creo que es algo en donde todas las agencias pueden maximizar desde el principio, ¿no? Sino también, oye, modelos de facturación, porque ahí, aunque no lo hemos hablado hoy, hay muchos modelos diferentes que se pueden implementar. Me parece un muy buen punto. Entonces tenemos peso de facturación, framework de recurrente, proyecto tal, servicio vertical en vez de horizontal para que tu sistema de adquisición sea más simple y sea más bien una conversación con el cliente de te ayudo o así o así o así, pero de algún modo es la misma solución. Y luego partnerships con agencias especialistas para poder hacer cross-selling sin tenerlo que entregar nosotros. Y ahí lo que queda pendiente entonces es hablar de los diferentes modelos de cobro, ¿no? De servicio que se pudieran estar trabajando con otras agencias partner para poder monetizar esos leads, por así decirlo, sin comprometer esa calidad en nuestra entrega y por tanto no poder, en ese sentido, o no comprometer esas cuentas que ya están contentas con nuestro servicio principal. Yo creo que es una buena síntesis y, oye, yo creo que al final a veces hablar de más está de más, quiero decir. Yo creo que aquí... Sí, totalmente. Pero yo sí que quiero decir algo súper importante. A mí, algo que me ha gustado mucho de todo lo que estás diciendo es el foco en el cliente, ¿no? Todo esto al final, la palabra de perder cuentas, ¿no? Que incluso al final en las startups es una métrica muy importante, el churn, ¿no? Es algo que influye muchísimo, por ejemplo, en la valoración de una empresa. Y todo esto que se está hablando, al final,
se enfoca mucho en eso, en la pérdida o no pérdida de clientes. Y eso es uno de los, de los factores más descalificadores que puede tener una agencia a la hora de venderse, ¿no? O que te haga bajar tu valoración. Así que creo que es muy importante pensar que todo esto no es solo desde un nivel de facturación y tal, sino que al final se enfoca en esa retención, que para nosotros, y lo hablamos mucho, es una de las maneras más fáciles de crecer, es retener más. Absolutamente. O sea, porque al final lo puedes ver desde muchos puntos de vista. Al final el churn se puede percibir como que el servicio no es óptimo, porque al final si tienes un churn, por así decirlo, elevado, es que el cliente no está contento en general y por tanto a lo mejor la calidad del servicio no es buena. También te repercute desde el otro lado. Si tienes un cliente que está mucho tiempo contigo, el lifetime value de ese cliente es más alto y por tanto en costes de adquisición, especialmente si adquieres por paid, puedes pagar más por cliente en ese sentido y es una ventaja competitiva. Y por tanto eso al final también te hace que tu valoración pueda ser más alta porque de algún modo puedes pagar más por cliente eventualmente. O sea, obviamente está muy relacionado desde muchos puntos de vista. Me parece un muy buen punto también, la verdad. Sí, ¿no? Y además todo lo que me gusta es que todo esto al final es un Excel, ¿no? Y que es un juego de números. Yo siempre hablo un poquito de esto. Al final esto es un juego de números, ¿no? Y la calidad de tu servicio, la capacidad de entrega, ¿no? Lo que influye es en, pues en este caso, mucho la retención, ¿no? En la escalabilidad, en poder cobrar más y todo eso, en una valoración más alta para vendernos, pues, por mucho más dinero en un futuro cada vez más cercano. Siempre yo creo que se está acelerando mucho el de cero a exit, ¿no? Oye, estas cosas ya clavas ahí el nombre de repente, ¿no? Pero creo que cada vez se acelera más, así que, no, muy interesante, Joel. Yo creo que estas conversaciones que las tenemos muchas veces, es muy chulo tenerlas aquí, la verdad. 100%. Yo sí que, no sé, por lo menos como yo lo veo parte también no me gusta para propósito, ¿no? Pero por lo menos del objetivo, ¿no? De tener el podcast, la aceleradora, ¿no? Y demás, es sí que traer mucho esa conciencia del éxito, ¿no? Porque al final yo creo que es el pasaporte del emprendedor muchas veces a luego hacer otras cosas, ¿no? Y yo creo que es una conciencia todavía baja en algunos aspectos, en el sentido de no me imagino que mi agencia puede ser vendida. ¿Cómo es eso de vender una agencia? ¿No? Entonces, al final, creo que es un proceso muy chulo y como hemos hablado alguna vez, ¿no? Aunque luego decidas no vender o no vender ahora, el entender todo el proceso que tienes que, o cómo tienes que tener estructurada la agencia, qué se tiene en cuenta para que eventualmente, cuando ya estés en una valoración o cuando ya estés aburrido o lo que sea, digas, oye, voy a venderla, al final es un vehículo muy interesante de capitalización y de recompensa al trabajo de años realizado por parte del emprendedor. Total, ¿no? Y es que además, mira, las empresas nacen o para morir o para venderse. Es así, tarde o temprano o mueren o las vendes. Y lo que yo creo que tenemos que hacer es al menos darnos la posibilidad de estar en un escenario de decidir si queremos vender o no. Y de llevar las cosas y hacer las cosas bien para estar en esa situación, ¿no? Y mejorar y constantemente. Y luego una de las cosas, la tendencia de los últimos años, sobre todo mucho en el mercado de agencias, ¿no? Es que yo toda la vida, y vengo del mundo de startup desde España, ¿no? Siempre uno pensaba, oye, un éxito, un emprendedor, voy a vender y ya, ¿no? Hoy en día se pueden hacer múltiples exits, ¿no? Oye, puedes hacer uno, puedes después construir otra cosa, ¿no? Y cada vez la tendencia, sobre todo en muchos emprendedores del sector agencia, es eso. Y la pregunta ya no es, oye, cuando has hablado del pasaporte del emprendedor, ¿no? Oye, pero ya vendiste tu empresa. No, es cuántas empresas has vendido. Y eso es súper interesante, eso es súper jugoso y es algo súper atractivo desde todos los puntos de vista, sobre todo divertido de llegar a ese escenario. Sí, 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 es porque, no sé, yo creo que también es un cambio a lo mejor de mentalidad. Uno con el tiempo, uno tiene que aprender a disfrutar del camino, ¿no? En ese sentido, un eventual exit no es el medio en sí mismo, o sea, no es el objetivo en sí mismo, sino al final, oye, puede ser un objetivo, quiero decir, pero como que en medio no es estar obsesionado con quiero vender la compañía, sino voy a disfrutar de todo el proceso para, oye, no sé, aquí no me estoy explicando muy bien, ¿no? Totalmente. Pero Journey before destination es una máxima sobre la que yo me guío y creo que es el secreto pues bueno, del disfrutar, ¿no? El trabajar y sí, aunque tengamos un objetivo grande a medio y largo plazo, ¿no? Hay que hacer las cosas rentables desde el principio, disfrutarlas y ir paso a paso, ¿no? Porque bueno, al final la vida es eso.
Sí, a veces Así ir más que rápido es contraproducente. También has así dicho una es. cosa, has dicho las agencias son, o sea, las empresas son para ser vendidas, y digo yo, y ya con esto lo dejamos ahí como hook para otro episodio, digo, o para ser compradas, Así es, o también para es ser verdad. compradas, para luego ser vendidas, o sea, ahí hay todo un mundo. Otro día, porque creo que podemos hablar de esto, de estrategias de cómo crecer adquiriendo, ¿sabes? Ahí, bueno, es Sí, al otro... final el crecimiento inorgánico es una de las maneras más grandes para crecer de las empresas y bueno, eh, tú y yo hablamos mucho sobre esto y bueno, somos muy creyentes en esa parte y no es que haya que ser creyente, al final los datos avalan que esas son buenas maneras de Puro construir Excel, puro equity. Excel. Exacto. Pues otro día podemos hablar de esto. Pues José, yo creo que, oye, hasta aquí hemos hecho un buen recap de todo lo que hemos hablado en cuanto al tema de servicio de agencia para hoy y demás. Y yo qué sé, ya pues nos vemos para otro episodio. Nada, nos vemos la próxima. Muy bien, venga, un abrazo. Chao. Chao, chao.